Vamos a orar. Padre querido, danos el auxilio de tu Espíritu para comprender verdades espirituales. Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del diezmo. Donde está tu dinero, está tu corazón. Para muchos cristianos es fácil ser cristiano mientras no se hable de dinero. Y en este mundo en que vivimos, todo se mueve a dinero. Y es interesante cómo el dinero también forma parte de la experiencia del cristiano. Vamos a empezar leyendo el clásico texto de Malaquías capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay algunos conceptos de este texto que quiero meditar con ustedes. En primer lugar, Dios dice: volveos a mí. ¿Por qué dice volveos a mí? Porque ellos se habían ido. Si no, Jesús no les diría volveos a mí. En segundo lugar, Jesús les pregunta, Dios les dice: ustedes me robaron. Ellos preguntan: ¿en qué te robamos? Y Dios responde: en vuestros diezmos. ¿Por qué cuando el ser humano no devuelve a Dios su diezmo, Dios considera un robo? En primer lugar, quiero meditar con ustedes algunos textos del Salmo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todo es de Dios. En Salmo 50, 10 y 11 dice así: porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. En otra parte Dios dice: mía es la plata, en Ageo, mío es el oro. En otra parte dice: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. Quiere decir, Dios es dueño de todo lo que existe. Él sabía que para que tú puedas vivir necesitabas dinero, necesitabas una casa, un automóvil, necesitabas ropa. Entonces Él te dio eso. Te da el dinero, te da las cosas para que puedas sobrevivir. Pero Dios dice así: yo sé que con el tiempo tú te vas a olvidar que el dueño soy yo y que te estoy dando todo esto para que administres, para que puedas vivir. Entonces, para que tú nunca te olvides, vamos a hacer una cosa: de todo lo que yo te doy, tú me devuelves 10%. El diezmo es el 10% de todas nuestras entradas. Tú me devuelves el 10%. Y mientras tú me devuelvas el 10%, yo sabré que tú te estás acordando que yo soy el dueño y tú eres el administrador. Muy bien. Mientras tú le devuelves a Dios el diezmo, estás diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres el dueño y yo soy la administradora. Pero el día que tú no le devuelves a Dios el diezmo, le estás diciendo: Dios, yo no te reconozco más como dueño. Yo soy dueño de lo que tengo. Todo es mío. Y porque es mío, yo no tengo que devolverte nada. Y ese día Dios no discute. Parece que Dios dice así: ya, ¿quieres adueñarte de lo que es mío? Muy bien, aduéñate. Ahora, cuando tengas problemas, cuando te falte dinero, cuando tengas problemas financieros, no vengas a pedirme porque yo no soy el dueño. Tú solo pídeme si yo soy el dueño. Ahí yo resuelvo el problema. Pero ahora sí que te estás apoderando de todo, el día que te metas en problemas, no vengas a mí, porque tú eres el dueño, entonces tú resuelves el problema. Entonces, este asunto es mucho más delicado de lo que pensamos,
Porque cuando no devolvemos a Dios el diezmo, en primer lugar, nunca puedes decir, cuando nosotros no damos a Dios el diezmo, porque para que tú pudieses darle a Dios el diezmo, tendría que ser tuyo, pero no es tuyo. Por eso decimos, cuando no devolvemos a Dios el diezmo, porque es de Él. Nosotros solo le devolvemos, pero cuando tú no le devuelves a Dios el diezmo, tú te estás metiendo en serios problemas, porque Dios no necesita dinero. El problema con el diezmo no es dinero, el problema con el diezmo es quién es el dueño de tu vida, quién es el dueño de tus cosas. Ese es el problema básico. Pero pastor, ¿para qué tenemos que diezmar? ¿Para qué? Si Dios no necesita dinero, ¿para qué debo diezmar? ¿Adán y Eva diezmaron en algún momento? Mira, Adán y Eva diezmaron, porque Dios les confió. Dinero. Dios, espera un poco, Dios les confió el jardín del Edén y les dijo, todo os he dado para comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras ustedes usen todo esto y respeten esto, yo sabré que yo soy el dueño, ustedes me reconocen el dueño. El día que ustedes toquen esto, ustedes se apoderan de lo que es de mí y ustedes se meten en problemas, porque el día que coman de esto van a morir. Quiere decir, el principio, tal vez en el Edén no tuviese el nombre de diezmo, pero el principio de que hay algo que Dios se reserva para él, eso existe desde el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué devolver el diezmo? Mira, en primer lugar Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Por lo tanto, cuando Dios te pide, no es porque Él necesita de tu dinero. Dios nunca pide porque Él necesita. Dios pide porque Él quiere darte. Tú dirás, sí, pero la iglesia no necesita templo, no necesita Biblia para predicar, no necesita alquilar un local, equipo de sonido. Necesita. Pero espera un poco. Si Dios fue capaz de hacer caer maná del cielo, hoy día para su iglesia no puede hacer caer un equipo de sonido, no puede hacer caer una televisión, una radio para predicar el evangelio. Puede, Dios es Dios. El otro día estaba viendo atrás de un camión escrito, yo no soy dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo. Entonces, cuando Dios pide, no es porque necesita. Él puede hacer milagros para resolver los problemas que su iglesia tiene en esta tierra. Cuando Dios le pidió a la samaritana, dame de beber, no era porque Jesús necesitaba agua, era porque la samaritana necesitaba agua de vida. Dios nunca pide porque necesita, Dios pide porque quiere darte. Y cuando dice, devuélveme el diezmo, no es porque Él necesita, es porque tú necesitas. Él quiere bendecirte. Pero para bendecirte, Él tiene que saber que tú lo reconoces como dueño. Y la única manera de Él saber que tú lo reconoces como dueño es si tú respetas lo que Él ha separado para Él. Es una especie de, Él nos abre el espacio para ver si somos fieles. Exacto. Es como que, así lo entiendo, o sea, sí, para ver si los hijos de Dios son fieles, es una especie de prueba de fidelidad hacia Dios. De prueba de reconocimiento, de dependencia, de prueba de que tú aceptas y estás de acuerdo que Él es el dueño de todo lo que tienes. Ahora, existen personas, pastor, de que tienen una cierta desconfianza, por decirle, si yo doy mi diezmo, viene la duda, ¿cómo va a ser usado? ¿Va a ser bien canalizado? Bueno, ¿desconfían? ¿Será que no se lo roban? ¿O será que lo desvían? Entonces genera la desconfianza. Mira, en primer lugar, quiero mostrarte lo que la Biblia dice con relación al uso de los diezmos. ¿Para qué devolvemos el diezmo? En primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Para qué se usan los diezmos? Para la manutención del ministerio, para la manutención de los